En la vida hay cosas que parecen demasiado bonitas para ser ciertas, ¿verdad? Todos nacemos y venimos a este mundo con ilusiones. Está, en cierta forma, en esa inocencia infantil el esperar y aguardar las sorpresas que la vida nos va a traer. Por eso es que tal vez valoramos tanto los regalos a lo largo de nuestra vida, porque en cierta forma entendemos también que lo maravilloso está en esa sorpresa que aún aguardamos y que todavía no hemos recibido. Cuando pensamos en el mayor regalo de todos, que es tal vez nuestra vida, sin embargo nos enfrentamos con esta realidad dura y terrible, que se escapa de nuestras manos, que no podemos mantenerla ni preservarla. El autor de la vida nos da también estas palabras aquí por medio de su apóstol, de ese enviado llamado Pablo. Las leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 de Hechos, a partir del verso que lleva el número 26. Vamos a leer del 26 al 41 de Hechos, capítulo 13. Dice así: Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él la causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable también por medio de su Espíritu. Vamos a rogárselo a Él. Oh Dios, en tu palabra está la vida. Cuando tú soplaste de tu propio aliento, de tu boca, la vida apareció. Y Señor, una y otra vez constatamos también que no podemos sostenerla, que no podemos mantenerla ni conservarla. La vida se nos escapa. Por ello, Señor, venimos ante ti buscando conocer una vida mejor. La vida que nos viene por medio de aquel que, siendo muerto, fue levantado de los muertos. La palabra viva, hecha carne, Cristo Jesús, hecho hombre como nosotros, sujeto a la muerte, pero también no vio corrupción, sino que fue levantado de los muertos. Ayúdanos a encontrar en Él lo tanto que necesitamos, el perdón, la vida, Señor, la vida que merece la pena, la vida eterna y la aceptación finalmente por medio tuya, que llamamos justificación. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque cuánta gente nos dice hoy:
La muerte es algo natural. Igual que vives, tienes que dejar de vivir. Pero siempre nos preguntamos, díselo a alguien que ha perdido a una criatura que acaba de nacer. O díselo a una madre de 20 y pocos años que está pletórica de vida y con hijos dependiente de ella, que la muerte es algo natural. Sencillamente, aunque una y otra vez nos repetimos como el que silba en la oscuridad para encontrar aliento y ánimo, que la muerte es natural, encontramos que es algo que choca profundamente para aquello para lo que estamos hechos, para la vida. Hemos venido a este mundo y el hecho de que tengamos que acabar con esa realidad terrible que es la muerte, en esa corrupción, no tiene nada de natural. La Biblia, este libro, es un libro tremendamente realista. A diferencia de tantas religiones que no llaman a las cosas por su nombre, sino que precisamente quieren darnos un cuadro ideal que confunden con la espiritualidad, la Biblia llama a las cosas por su nombre. Y la muerte es algo terrible a la luz de las Escrituras. Algo tan antinatural que vemos que entra desde Génesis capítulo 3 en la vida de los hombres, de tal forma que por su separación del autor de la vida, tienen también que abandonarla finalmente un día. Por eso es que nos encontramos aquí en este relato del rescate, de la liberación que el autor mismo de la vida ha preparado para esa ley inexorable, que igual que vivimos, tenemos que morir. Nos encontramos aquí en este relato el anuncio, es más, la oferta de un regalo maravilloso. Un regalo que no podemos obtener por nuestro esfuerzo, por lo que aquí llama la obediencia de la ley. En cierta forma, no solamente los judíos dependían de esa idea, de que así haces, así recibirás la vida, sino que todas las religiones, si pensamos, están basadas en este principio. Según te comportes, según actúes, según sea tu vida, de acuerdo a esa tu moralidad, de acuerdo a esa obediencia de la ley de la que habla aquí el apóstol, podemos esperar o no la vida. Pero cuando el apóstol Pablo les habla aquí de que la vida la podemos recibir por medio del regalo que nos da ese autor de la vida por medio de su propio Hijo, Cristo Jesús, sin hacer nada a cambio, simplemente recibiéndola con nuestras manos vacías. Aquella gente religiosa, como tantos todavía hoy, no se lo puede creer. Nuestro texto comienza con esa expresión de asombro, de incredulidad, que es natural a todos nosotros. La idea de cómo podemos recibir un regalo así, sin hacer nada a cambio. ¿Cómo no podemos ganar en modo alguno nuestra salvación? El apóstol habla aquí a estos hombres que estaban reunidos aquí en esta sinagoga, que eran tanto judíos como simpatizantes también de los judíos. Y les dice: varones hermanos, vosotros que sois hijos del linaje de Abraham, y también los que entre vosotros teméis a Dios. Estos serán los llamados prosélitos, los temerosos de Dios, gente que no era judía, pero que estaba atraída por ese relato que este libro nos muestra de ese Dios que desde el principio obra su salvación como un regalo. Y hemos visto la historia de cómo ese Dios se mostraba a lo largo de los siglos en el tiempo pasado. Ese Dios había formado un pueblo donde no lo había. Ese Dios que había escogido de aquella familia y descendencia hacer toda aquella nación, le había mostrado su favor inmerecido, una y otra vez, hasta llevarles a esta tierra prometida finalmente. Y cuando se enfrentaban una y otra vez a su fracaso, les daba libertadores, jueces que les sacaran, y finalmente cuando querían darle la espalda y pedían un rey, y escogieron a Saúl, que iba finalmente a separarles de ese Dios, haciendo oídos sordos a esta palabra. Dios también, por medio de David, les anunció una y otra vez la promesa de aquel que había de venir, y del cual vimos que finalmente Juan, el Bautista, el último profeta, también nos habla, de aquel que él anunciaba y que señalaba. Y dice que esta era la palabra de salvación. Toda la historia de esta primera parte de la Biblia,
casi 2/3 que forman la Escritura, vemos que nos habla de esa palabra de salvación, de rescate. El mensaje cristiano, por lo tanto, como tantas veces se ha dicho, es redención, es liberación. No es simplemente conocimiento, como vimos el otro día, ni tampoco es, como vamos a ver hoy, un esfuerzo de autosalvación. No es este el sentido del mensaje de esta palabra que trae aquí el apóstol, a diferencia de tantas religiones, de tantas visiones, incluso del cristianismo. Porque dice el versículo 27 que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras tampoco de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. La paradoja es que aquellos que tenían este libro, la Revelación, que leían en el Antiguo Testamento esta historia sobre ese Dios que les mostraba su propósito de salvarles, de librarles, ellos podían leer este libro cada sábado en la sinagoga y sin embargo no acababan de creérselo. Y por eso es que cuando Dios finalmente hace llegar esta su salvación, ¿cómo? Recordemos cómo lo hizo, versículo 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador, a Israel. La salvación, por lo tanto, vino de la forma más impredecible, por medio de alguien que era realmente humano. Nació de esa familia, de ese linaje, de ese pueblo, Jesús. Y claro, muchos están dispuestos a entender que haya una salvación sobrenatural, que venga de una forma milagrosa, extraordinaria a este mundo, de fuera, como si fuera una intervención extraterrestre, una entrada alienígena en nuestro mundo para finalmente librarnos. Pero ¿quién podría esperar que la salvación vendría de alguien que fuera realmente humano? Sin embargo, Dios se propuso así, rescatarnos por medio de alguien nacido de esta familia y de este linaje, que no era ni más ni menos que Dios mismo, hecho hombre. Y ellos, por lo tanto, sin hallar en él, dice, causa digna de muerte, versículo 28, pidieron a Pilato, el gobernador romano, que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. La ley de Dios decía que aquel que blasfemamente utilizaba el nombre de Dios en vano, es más, como Jesús pretendía ser Dios mismo, semejante blasfemia era merecedora de muerte. Y de una muerte particularmente indigna, colgado de un madero. La expresión que aquí utiliza Pablo para hablar de la cruz nos lleva inevitablemente a la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que había una muerte particularmente deshonrosa. Ser colgado de un madero era ser maldito por Dios mismo. Era que aquel que era Dios y autor de la vida, aquel que es santo, mostrara de esta forma la vileza, la indignidad, lo tremendamente despreciable de esta conducta. Por lo tanto, paradójicamente, cumplieron la ley en el rechazo y el desprecio, la condena de aquel que era su salvación. El apóstol Pablo ya nos está mostrando aquí, por lo tanto, la diferencia entre esa ley y la salvación. Aquellos que están más familiarizados con el libro de la Biblia, recordarán que en el Nuevo Testamento, en estos libros que conforman esta segunda parte de la Biblia, hay varios que tienen este tema. El propio apóstol Pablo escribió muchos de ellos. Contraponen la salvación por la ley a la salvación que viene de Dios. Recordamos Romanos o Gálatas, las propias cartas del apóstol Pablo que nos hablan de este mismo tema. Por lo tanto, nos encaja perfectamente con este cuadro que aquí está presentando en su mensaje en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Nos está mostrando lo que la ley es capaz de hacer. Lo que la ley es capaz de hacer es condenar, ni más ni menos que aquel que era el Salvador. Cumpliendo la ley, fue de esta forma colgado del madero. ¿Y qué dice?
Puesto en un sepulcro, versículo 30, Dios le levantó de los muertos. La resurrección es aquello que la ley no podía hacer. Producir vida donde no lo hay. De aquello que era corrupción y muerte, el Señor levanta con su poder esa esperanza de salvación. Y lo hace por medio de este Salvador, Cristo Jesús, que dice que se apareció durante muchos días, versículo 31, a los que habían subido juntamente con él a Jerusalén, entre los cuales no estaba Pablo, claro. Por eso habla aquí en primera persona del plural también, pero refiriéndose a otros que fueron testigos de esto, los cuales, esos, son sus testigos ante el pueblo. Pero nosotros, y ahí se incluye él también, os anunciamos el Evangelio de esa promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. La resurrección, por lo tanto, es el testimonio de cómo la vida aparece donde menos lo esperas. Donde no hay más que muerte y corrupción, llega la sorpresa de esa nueva vida. Y de esa forma Dios quiere mostrarnos por medio de Cristo Jesús como el primero de muchos, cómo Él es capaz de romper esa ley inexorable por la cual toda vida acaba en la muerte. Siendo puesto en un sepulcro, vemos que sin embargo Dios le levanta de los muertos. La tumba vacía, por lo tanto, es un testimonio para nosotros por aquellos que fueron testigos de su resurrección, a los que apareció el Señor Jesucristo. A aquellos mismos que le conocían se mostró después de su muerte. Y de esta forma, el apóstol dice, cumplió la Escritura. A continuación dice que como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a los que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí cita varias partes de la Escritura, salmos y también la profecía, y vemos cómo en todos ellos está el contraste entre esa lectura que hacen todavía de la ley y de los profetas, pero su incapacidad de poder ver a lo que esa Escritura apunta. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, él no vio corrupción. Por lo tanto, lo que muestra aquí el apóstol es cómo esta escritura apuntaba a uno, pero no era a sí mismo. Igual que aquel que iba, como leímos, aquel funcionario de Candace que le pregunta así a Felipe, ¿esto lo dice de sí mismo o lo dice de otro? Así cada parte de la escritura de esa profecía apuntaba a alguien que había de venir. Por un lado, nos habla de esas profecías de ese rey mesiánico que es David. Pero claro, por muy admirado que era David para los judíos, había muerto como cualquier otro. La paradoja de la salvación que anuncia el mensaje cristiano es de un Dios hecho hombre, pero muerto, colgado en aquella cruz. ¿Cómo puede ser esto salvación para alguien? Precisamente la esperanza para nosotros viene en que no solamente murió, sino que resucitó de los muertos. Y de esta forma, la vida triunfa sobre la muerte. Es en esa esperanza en la cual quiere poner nuestra mirada esta palabra apostólica. Y al llegar aquí a la aplicación, vamos a entender perfectamente qué tiene que ver toda esta historia con nosotros. Muchos es lo que se preguntan cuando oyen el mensaje cristiano. Sí, está muy bien. Qué interesante, qué bonito por lo menos, que Dios hiciera esto en el pasado, que Dios se mostrara por medio de esta persona que llamamos Jesús. Pero ¿de qué me sirve
que ese Jesús viviera, hiciera todo eso hace tanto tiempo, para mí, ahora, que tengo que vivir y un día tengo que morir. Por eso es que es tan importante entender siempre que este contenido del mensaje del Evangelio, de los hechos de Jesús muerto y resucitado, es aplicado a continuación a estos sus oyentes. Es por esto que cada vez que anunciamos esa buena noticia, tenemos que hablar en primer lugar de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho, de Cristo Jesús. Pero a continuación siempre, inevitablemente tenemos que enfrentarnos nosotros mismos con ese mensaje. Y ahí es donde está el centro de nuestra meditación en este momento. Dice el verso 38, «Sabed pues esto». Esta es la conclusión, lo que debemos sacar de toda esta historia. Varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de la necesidad del perdón. El perdón para muchos es algo difícil. Hay personas que se enorgullecen de nunca pedir perdón a nadie, pero generalmente la mayor parte de nosotros entendemos que hacemos cosas mal y que por lo tanto necesitamos también el perdón. Pero aquí nos habla de esa necesidad mucho mayor, de esa hora de la verdad, cuando nuestra vida se pone en evidencia. ¿Por qué? Porque el judío entendía que si bien había una muerte y había una resurrección, también había un juicio. Y esto es lo que también el apóstol quiere mostrarlo a continuación, en el capítulo 17, a aquellos que no son judíos. Que ese creador que ha hecho el mundo, que ha obrado esa salvación por medio de Cristo levantándole de los muertos, también tendremos que dar cuentas ante Él un día. Por lo tanto, nos enfrenta a la incapacidad, como vemos ahora, de poder, por medio de nuestro esfuerzo y de nuestra obra, ser justificados delante de Dios. ¿Y de qué forma vemos que necesitamos ser justificados delante de Dios? ¿De qué forma vemos que necesitamos esa aceptación de Dios? Por nuestra necesidad de perdón. El perdón es siempre un problema difícil, ¿no? Porque podemos hacer algo mal, nos sentimos mal por ello, pedimos perdón, pero recibimos el perdón por aquello que hemos hecho. La religión, por lo tanto, se plantea muchas veces como la administración de ese perdón según el momento y la ocasión en que vemos que estamos en falta. Pero claro, ese perdón afecta a eso, ese momento, esa situación. Pero ¿qué será después de nosotros? Por eso es tan importante entender que el perdón del que aquí se habla no es el perdón momentáneo, no es el perdón que tiene que ver de algo concreto que has hecho mal. Está hablando aquí del perdón que afecta a toda una vida. Y eso nos lleva inevitablemente a la necesidad de enfrentarnos al problema de la culpa. ¿Perdón de qué? Mucha gente dice, yo no me siento culpable de nada. ¿Qué mal he hecho yo? Pero aquí no estamos hablando de ese sentimiento de culpa que podemos tener emocionalmente, psicológicamente, cuando nos parece que estamos en falta. Está hablando de un problema objetivo, de la culpa como aquello que es el balance de toda nuestra vida. Y esto es lo que no es fácil para aceptar, no solamente para aquel que no tiene religión, sino para el religioso. Al fin y al cabo, el religioso, como aquellos judíos, consideraba que todo lo que hacía, su esfuerzo para cumplir la ley, precisamente cuando se hiciera balance de su vida, cuando hubiera que finalmente hacer resumen de ella, quedaría por lo menos en que se había esforzado en hacer ese bien. Al fin y al cabo, toda persona tiene esa esperanza, que si tuviera que finalmente al dejar este mundo decir qué es lo que ha hecho con su vida, se pueda decir por lo menos que se esforzó, que intentó vivir una buena vida. Pero lo que nos muestra la Escritura una y otra vez es que si algo nos enseña la ley, la medida que Dios ha establecido de cómo ha de ser nuestra vida, es que estamos en falta. Somos culpables delante de la ley de Dios. Y es de ese perdón del que aquí se está hablando, de cómo ser aceptados por Dios, de esa realidad por la cual estamos en deuda con Él. En segundo lugar,
nos habla también, por lo tanto, de esa necesidad de la justicia que no hay en nosotros. Dice, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Nos habla, por lo tanto, de la necesidad de justicia que no podemos encontrar por la ley, pero que nos viene por medio de Cristo Jesús. Esto, por lo tanto, no es un hallazgo en la historia de la Iglesia de hombres como Martín Lutero, a quien se suele asociar este mensaje de la justificación de Dios por medio de la fe sola en Cristo Jesús. Es la enseñanza del apóstol Pablo. Es lo que nos muestra aquí el testimonio apostólico del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo fundamental no es si uno le da la razón a los católicos o a los protestantes. Si uno piensa que la Reforma estaba en la razón o era equivocada. La cuestión es qué es lo que nos enseña Cristo por medio de sus apóstoles. Y Pablo no nos deja lugar a dudas. Nos dice que la única esperanza que tenemos en esa hora de la verdad viene por la justicia de otro. Como el apóstol Pablo nos recuerda en sus cartas de Romanos y Gálatas, si lo que esperamos es en nuestra propia justicia, tenemos un serio problema, porque vamos a ser declarados faltos. ¿Y cómo es esa propia justicia? Nos dice todo aquello que por medio de la ley de Moisés no podéis ser justificados. Este tema que podemos entender cuando leemos la carta a los Romanos mucho más en detalle, nos habla de esa incapacidad que tiene la ley para poder crear justicia. La mayor parte de nosotros entendemos que si hay leyes es porque hacen falta reglas, normas. Pero el problema es que las reglas o normas sabemos que se hacen caso en la medida en que uno teme o toma en serio realmente esas leyes y normas por la perspectiva del castigo, de la condena que esas leyes o normas traen. Pero tiene un efecto negativo. Lo que puede hacer es ahuyentarnos, que rehuyamos, que evitemos aquello que es lo malo por el peso de la ley, por las consecuencias que tuviera la transgresión de esa norma. Pero hay algo que no puede hacer la ley, nos recuerda el apóstol Pablo una y otra vez en sus escritos, que es producir justicia. Para muchos esto no es tan evidente. Dicen, bueno, si no haces mal, obras justamente. Se evita realmente aquello que es negativo, que realmente no es justo, estás actuando justamente. Y por lo tanto su definición de justicia es una justicia negativa. La mayor parte de la gente entiende así. El mal es la ausencia de bien. Y por lo tanto lo que esperan en su vida es simplemente no haber hecho mal a nadie. Que el día en que su vida sea puesta a examen y balance, no se pueda decir que hicimos daño a uno o a otro. Es así como se conforma la moralidad hoy en día de muchas personas. ¿Por qué es algo bueno o justo si no haces daño a nadie? ¿Qué mal hay? O sea, la definición que muchos tienen hoy de justicia es una definición negativa. Pero tenemos que entender aquí que a la luz de este mensaje, esta palabra, hay no solamente un sentido negativo de la justicia, sino también positivo. Tenemos que ser libres del castigo, de las consecuencias. Necesitamos el perdón, pero también necesitamos una justicia positiva. Necesitamos realmente no ser condenados delante de Dios, pero también ser aceptados por Él. La justificación, por lo tanto, no es solamente el poder ser exentos finalmente de esa pena o castigo, sino es la aceptación plena de Dios. Por eso es que muchos ven también relación entre esa justificación que enseña aquí el apóstol, ¿no?, con la adopción, con la aceptación que Dios nos hace como hijos. Porque una está unida a la otra. No podemos pensar que somos aceptados por Dios al no ser condenados, al no ser apartados de Él, sin darnos cuenta que eso nos acerca a Él, que eso nos hace parte también de la vida y en relación con Él. ¿Y cómo nos viene esa justificación? Dice al final de este versículo,
En Él es justificado todo aquel que cree. La fe, por lo tanto, el creer en Cristo Jesús, es el medio por el cual encontramos esa aceptación por Dios, esa justicia para nuestra vida. ¿Cómo funciona esto? Algunos en la historia de la Iglesia se han preguntado de qué manera debemos considerar la justificación por la fe. El catolicismo romano, desde los días de Trento, dice, bueno, esto no puede ser una ficción legal. No puede ser simplemente que Dios te trata como justo sin ser justo. De lo que se trata en la justificación, decían los teólogos de Roma, es de la infusión. Dios te transmite, te infunde esa justicia. Tú eres injusto, pero Dios por esa obra de salvación te hace justo, te cambia, te transforma. Y por lo tanto, cada vez que en la Escritura y en el cristianismo hablamos de la necesidad de justicia, lo que estamos hablando es de la necesidad de cambio, de transformación, de ser hechos justos. Y esto es lo que la Biblia llama justificación. Los reformadores sabemos que se enfrentan a esta idea. Una y otra vez nos muestran esto no es lo que el apóstol enseña. Lo que la palabra de Dios dice no es que porque somos cambiados, hechos, transformados, más justos, Dios nos acepta. No es porque seamos mejores que Dios finalmente nos va a considerar como dignos de vivir al lado suyo. La aceptación de Él, la justicia que nos viene de Él, no puede venir por nuestra transformación moral. Otros en la tradición evangélica, incluso en aquella que llamamos puritana. Los puritanos eran aquellos que, a partir del siglo XVII, después de la Reforma, querían todavía reformar, limpiar, purificar aún más esa iglesia que todavía quedaba mucho de lo que había sido cuando había dejado Roma por medio de la Reforma. Y hay un puritano en concreto, Baxter, ¿no?, que provoca una gran controversia en medio de su círculo. ¿Por qué? Porque él decía que esta justificación era algo experimental. Tenía que ver con la fe misma. Uno sabe que es justo delante de Dios por la confianza, por la fe que tiene en Cristo Jesús. ¿No es esta la forma también que todavía hoy muchos cristianos evangélicos explicarían la justificación? Yo sé que Dios me recibirá un día, que cuando yo muera, aunque sea hoy mismo, Dios me aceptará porque yo creo en Cristo Jesús. El problema de esta idea, de esa justificación que viene por la experiencia de la fe, es que no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos dice que será justificado todo aquel que cree, ¿cómo? Por medio de Él. La justificación sin Cristo, la fe sin Cristo, no es la salvación de la que nos habla aquí el apóstol Pablo. No es la experiencia de creer, no es la convicción, no es la seguridad que podemos tener de que somos realmente creyentes la que finalmente nos salva. Esto provocó una gran discusión desde el principio del puritanismo también en qué relación tenía la justificación con la seguridad de salvación. Claro, como muchos observaron, si la justificación depende de la confianza, de la certeza, de la seguridad de salvación que tiene, hay un elemento experimentado, finalmente, que te muestra si puedes saber o no que eres justificado. Claro, hay personas que nos sentimos muy seguras de algo. Nos parece que estamos muy convencidos. Hay gente que cuando abre la boca te asombra, ¿no? Porque habla con una contundencia, ¿no? Habla con una certeza, con una confianza. Y si la salvación dependiera de eso, de esa expresión de confianza, de certeza, de convicción, otros muchos tendríamos problemas. Porque no estamos tan seguros nunca de nada. Tenemos mucha mayor desconfianza, nos cuesta y dudamos muchas veces de las cosas. Pero esta no es realmente la salvación de la que habla aquí el apóstol Pablo. De la confianza, de la convicción o seguridad que tú tengas. La seguridad de esa salvación descansa en Cristo Jesús. Es solamente por Él, por aquel que murió y resucitó, que seremos aceptados en Cristo Jesús. Por lo tanto, como ha dicho también la tradición evangélica a lo largo de los tiempos, ¿qué es lo que te abre la puerta de los cielos? ¿Qué seguridad y esperanza de salvación tienes?
Si lo que vayas a decir comienza por cualquier otra cosa que no sea el nombre de Cristo Jesús, no obtienes realmente seguridad de salvación. Si lo que dices es que tú has creído, que tú has hecho, que tú has pensado, que es eso lo que tú quieres, no tienes la confianza de la que aquí se habla. La seguridad del perdón y de la justificación viene solamente por otro, Cristo Jesús. Es el único nombre que nos abre las puertas de esa salvación eterna. ¿Y cómo acaba nuestro texto? Dice, mirad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y hay una advertencia, hay una cita de la Escritura. Mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Volvemos al principio de nuestra meditación. En la vida hay cosas que parecen demasiado maravillosas para que sean ciertas. Y el mensaje del Evangelio, no nos engañemos, tiene algo de increíble. Y esto es algo que la Escritura y la predicación, como vemos, apostólica, constata. Si pensamos que el mensaje del Evangelio, para ser aceptable, tiene que ser algo tan lógico, tan comprensible, tan natural, que todo el mundo diga, claro, es evidente, así es que no hemos entendido realmente cuál es el mensaje que aquí se nos enseña y se predica. El verdadero Evangelio, el mensaje cristiano que nos anuncia aquí la predicación apostólica, siempre tiene algo de increíble para el hombre natural. Lógicamente, en nuestro estado tal y como estamos cada uno de nosotros, en nuestra condición normal, decimos, esto es increíble. ¿Cómo puede ser posible que después de toda una vida hagas lo que hagas, simplemente por causa de otro, pueda ser aceptado y salvado? ¿Cómo puede ser el pecador, por causa de Cristo Jesús, siendo pecador, salvo por la fe, por la confianza en lo que Él es y lo que Él ha hecho? Esto no tiene sentido, no tiene lógico. Tú eres lo que tú vales. Lo que tú haces, esto es lo que consigues. Tu vida es tu vida y nada más. ¿Cómo puede venir la vida por otro? La vida la tienes que conseguir o alcanzar tú mismo. Nadie te la puede regalar. La condición natural que todos tenemos, por lo tanto, es de resistencia a ese regalo que Dios nos hace por medio de Cristo Jesús. Por eso nuestro texto y las palabras del apóstol Pablo al acabar este mensaje en Antioquía de Pisidia nos advierten. Cuidado, no seamos incrédulos. No pensemos que esto es demasiado maravilloso para ser cierto, porque esta es la tragedia y perdición del ser humano desde el principio. Dios nos ha mostrado su bondad desde el inicio, desde que nos hizo y nos formó como autor de la vida, y nos ha dado como regalo esa vida. Y vino el engaño de aquel tentador, que desde la serpiente antigua nos dice, bueno, ¿cómo puedes ser tan bueno y generoso? Algo tendrás que hacer. Tendrás que esforzarte tú mismo, descubrir por ti mismo, comer del árbol del conocimiento de la vida, del bien y del mal, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Depende de ti. Y una y otra vez encontramos siempre esa realidad, ese Dios bueno que nos ha concedido ese regalo de la vida, pero es más, la salvación también eterna de esa nuestra necedad e incredulidad por Cristo Jesús. La cuestión ahora es qué vamos a hacer con ese regalo. ¿Lo aceptaremos y daremos gracias a Dios por ello? ¿O diremos no? Depende de lo que yo haga, depende de lo que yo crea o de lo que yo sienta, depende de mí y no de ti. Por eso vamos a pedirle a Dios que podamos tener la humildad también para reconocer que Él, cuya mente es más alta que nuestra mente, cuyos pensamientos son superiores, más elevados que los nuestros, que ha puesto en su propósito este plan maravilloso de salvación que no podemos entender ni comprender, que Él nos abra los ojos para entender que por medio de ese su regalo, por medio de esa su gracia, podemos tener el perdón y la justicia
que viene por medio de otro, Cristo Jesús. Y que renunciemos a que por medio de nuestros esfuerzos, de nuestro intento de cumplir la ley, pensemos que un día vamos a ser aceptados por Dios. Que el día que estemos en su presencia, Él va a decir, mira, con todo lo que has intentado tú vivir de la mejor forma posible, ¿cómo te voy a rechazar? Vamos a pedirle a Dios que nos demos cuenta de la necedad, de la locura de esto, de intentar pensar que por medio de esos nuestros vanos intentos, Él puede recibirnos. Que Él nos dé esa confianza, esa seguridad que aquí nos da el mensaje apostólico. En otro, Cristo Jesús, que por medio de la fe en Él podemos ser aceptados por Él y tener vida y vida eterna. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, queremos no ser incrédulos, sino creyentes. Recibir este regalo que parece demasiado maravilloso para ser cierto. Confiar en que hay perdón para nuestros pecados. Por eso queremos confesarlos delante de ti. Reconocer nuestra culpa. No pretender ser mejores de lo que somos, sino enfrentarnos a esa deuda y entender, Señor, que tú has provisto maravillosamente, sorprendentemente, una forma en la cual no solamente ser aliviados de esa deuda, sino libres de ella. Exentos, Señor, de esa culpa y de esa deuda para siempre. Señor, ayúdanos a entender que Cristo Jesús es el pago de esa deuda. A entender que por medio de su justicia somos libres, Señor, de esa pena que a nosotros nos corresponde. Señor, ayúdanos a entender que no solamente podemos de esa forma eludir el castigo, sino recibir también la justicia que viene de Él. Entender que no hay otra justicia que podamos alcanzar que la que nos da Cristo Jesús. Que por mucho que sea nuestro esfuerzo e intento de obedecer, Señor, esa ley tuya, perfecta y santa, sin embargo, la única realidad que nos puede abrir las puertas de la vida eterna es la justicia de otro, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a recibir ese regalo de la vida, de la justicia y del perdón que viene por Cristo Jesús, por medio de la fe. Por eso, Señor, te rogamos que aquellos que todavía no han creído, no han confiado, no tienen la seguridad, Señor, que viene de no solamente saber lo que Cristo ha hecho, sino entender que esa es su única esperanza y salvación, que lo hagan. Que no sean incrédulos, sino creyentes. Y aquellos que habiendo recibido este mensaje, Señor, y habiendo comprendido este Evangelio, que no seamos como aquellos de los que nos advierte finalmente nuestro texto. Que no pensemos que esto es demasiado maravilloso para ser cierto, demasiado bonito. Y despreciemos este regalo, pensando que si bien esa salvación nos es dada como un regalo, lo demás lo tendremos que ganar con nuestros esfuerzos. Señor, líbranos de esa confianza en la ley, de esa pretensión, Señor, arrogante del hombre religioso que intenta, Señor, por medio de su disciplina y diligencia, ser aceptado finalmente por ti. Por otra cosa que esa salvación que nos da Cristo Jesús por medio de la fe. Señor, que igual que hemos entrado en esta vida por fe, sigamos viviendo en ella por fe. Que igual que hemos recibido esa salvación por gracia, podamos seguir viviendo por esa misma gracia de Dios y tener la esperanza final de que nuestra vida no acaba en la muerte, sino que igual que a tu Hijo, Cristo Jesús, le levantaste de los muertos, un día también nos resucitarás para vida eterna. En su nombre te lo pedimos, por la fe y la confianza en Cristo Jesús. Amén.